Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a realizar un problema del tópico 5 que es electricidad y magnetismo. En este problema nos dice así, un resistor de 24 ohmios está formado por un cable conductor. Muy bien, parte número uno. El diámetro de este cable nos dan las características geométricas. El diámetro vale 0.30 y el cable tiene una resistibilidad de 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios metros. Calcule la longitud del cable. Bien, para poder calcular la longitud del cable, tengo que ver que aquí tenemos el dato de la resistencia del resistor, también tengo propiedades geométricas como el diámetro y también me están pidiendo la longitud. Entonces, cuando me piden la longitud de un resistor, debo considerar esto de aquí, la fórmula conseguido por Pouliot y también por Ohms, que ellos dicen lo siguiente. Nos dicen así, que si tú tienes un cable conductor, y este cable tiene una longitud L. Además de eso, tiene un área, y esta área está aquí. Tienes un área que sería en sí por decirlo así, el grosor del cable, y tienes una resistibilidad. La resistibilidad es una característica del tipo de material que nosotros estamos trabajando. Entonces, esa resistibilidad, los tres van a tener una relación de la siguiente manera. La resistencia de este material debe ser igual a la resistibilidad por la longitud dividido entre el área. Entonces, si nosotros vamos a comenzar a colocar los datos, ya sabemos que R tiene este valor, 24. Luego de ese, el ρ, que es el símbolo griego, sería la resistibilidad. Aquí está. El área sería toda esta parte roja, pero nos dan solamente el diámetro del cable. Y como te dan el diámetro, tenemos que ahora relacionar el área con el diámetro. ¿Qué debemos hacer? Simplemente debemos recordar esta fórmula. Y nos dice lo siguiente. El área, el área de esta figura está relacionado con el radio. Y esa relación del área con el radio nosotros ya lo conocemos porque esa área debe ser igual a pi por el radio elevado al cuadrado. Esto es en relación al radio, pero también podemos relacionar esto en función del diámetro. Así que decimos si este radio es igual a la mitad del diámetro. Ahora, ¿por qué? Si te has olvidado, el diámetro es de un extremo a otro extremo, la distancia de un extremo a otro extremo. Así que el diámetro es el doble del radio. Y entonces, si hacemos ese cambio, nosotros vamos a obtener aquí lo siguiente. El área debe ser igual a pi diámetro sobre 2 elevado al cuadrado. Y de esta manera, operando esto, nos sale así pi diámetro al cuadrado sobre 4. Esto sería entonces desde ahora para nosotros cómo podemos encontrar el área, pero en términos del diámetro. Muy bien, ahora vamos a utilizar esto de aquí, lo vamos a utilizar para nuestros cálculos. Entonces comencemos aquí. Ya sabemos que la resistencia vale 24 ohmios. Y eso debe ser igual a la resistibilidad. Entonces voy a colocarlo así en grande. Aquí vamos a decir resistibilidad que vale 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios metros. Seguidamente vamos a colocar lo que estamos buscando, que es la longitud. Solamente estoy acomodando la información, dividido entre el área. Y ahora sí, el área nosotros lo vamos a utilizar así. Pi por diámetro por el diámetro, pero el diámetro debe estar en metros y observa que el diámetro vale 0.30 milímetros. Y esta parte de aquí, este m simboliza 10 a la menos 3. Entonces, esto sería 0.3 por 10 a la menos 3 metros, todo elevado al cuadrado. Y a eso lo dividimos entre 4, pero ese 4 lo voy a dejar aquí al costadito. Recuerda, este 4 puede dividir a todo o simplemente a uno de los elementos en esa multiplicación. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Todo a partir de aquí es matemática y calculadora.
Vamos a agarrar esto, lo vamos a pasar aquí, al otro lado a multiplicar. Entonces, lo que nosotros vamos a tener va a ser lo siguiente. Tenemos esto. Y todo lo que está multiplicando al L, bueno, para ya no complicarnos esto un poco más, simplemente aquí está. Listo. Entonces, en estos momentos tendríamos este cálculo de aquí. Ahora sí, teniendo eso, simplemente agarramos, multiplicamos con nuestra calculadora y también esto lo vamos a pasar a dividir. Y lo que nosotros vamos a encontrar es, primero, no se olviden que las unidades se van a cancelar. Esta unidad de ohmio se cancela con esta unidad de ohmio. Aquí tenemos metros cuadrados. Esos metros cuadrados se van a cancelar. Entonces voy a agarrar y voy a utilizar así. Y tengo esto al cuadrado y aquí tengo metros al cuadrado. Así que un metro con otro metro se cancelan. Así que todas las unidades que vamos a tener va a ser en relación a metros. Ahora sí, utilizando la calculadora vamos a tener el siguiente valor de 99.7 metros. Eso sería el resultado de la longitud. La longitud de nuestro cable tiene este valor. Muy bien, ahora sí pasamos a la siguiente parte. Nos dice así, sobre los ejes, ahí está el eje horizontal que es el diámetro, el eje vertical que es la resistencia. Dibuje una gráfica que muestre cómo varía la resistencia del cable frente al diámetro del cable cuando la longitud es constante. Entonces, longitud constante es una palabra clave para nuestro análisis. Entonces, aquí tenemos una longitud que va a ser constante y nos piden relacionar la resistencia con el diámetro. Nos dan un primer punto. Este punto es el diámetro del cable que hemos analizado en la parte anterior, que era 0.30 milímetros. Pero esto también lo había escrito así, como 0.3 por 10 a la menos 3 metros. Ahora, si esto lo escribimos, lo reescribimos, sería 3 por 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 3 vamos a tener en total 3 por 10 a la menos 4. Y esto lo he hecho de manera de ejercicio para que tú puedas recordar cómo se hace esta transformación. Así que ya tenemos esto. Pero también habíamos indicado de que para este diámetro tenemos una resistencia y esa es 24 ohmios. Entonces aquí tenemos esta resistencia para este punto sería 24 ohmios. ¿Listo? Ahora sí, vayamos entonces a nuestro análisis. ¿Cómo relacionamos resistencia con diámetro? Ya hemos visto que la fórmula de la ley de Pouliot juntamente con ohms es de esta manera. A ver, vamos a ver eso. Muy bien, entonces, ¿qué habíamos indicado? Que en esta fórmula, donde tenemos a la resistencia, resistibilidad, longitud sobre área, nosotros podemos indicar de que esta área se puede escribir así, como pi diámetro al cuadrado sobre 4. Y voy a utilizar esto para encontrar una relación correspondiente. R debe ser igual, entonces voy a colocarlo de esta manera por finalidades de orden. Rho por L y abajo tendríamos pi diámetro al cuadrado sobre 4. Ahora, ese sobre 4 lo puedo acondicionar también para aquí. Y voy a reordenar. Al reordenar tendríamos así, ρ por L, la resistibilidad por la longitud dividido aquí entre pi sobre 4. Observa por favor con bastante cuidado cómo estoy haciendo el orden, nada más que el orden. Y por aquí tengo el d cuadrado, entonces voy a colocarlo de otro color. D al cuadrado. El diámetro al cuadrado. Y arriba de él voy a colocarle el número 1 y veamos si ha sufrido algún cambio. 1 por él te debe salir él todavía, ρ por L. Él, la parte del denominador por él, también te debe seguir saliendo esto. Entonces, ¿qué debemos considerar? Sabemos que el material no ha cambiado, así que su resistibilidad sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo, él es una constante y pi sobre 4 también es un número. Así que todo esto debe salirte una constante. Y ahora sí,
Con esto nosotros vamos a tener que él debe ser así. Constante, todo esto dividido entre d al cuadrado. Muy bien, entonces con esta nueva relación, con esta nueva forma como vamos a relacionar el r con el d, vamos a llegar a las siguientes conclusiones. ¿Qué gráfica nos puede salir en este caso? Entonces, siempre que nosotros tengamos este tipo de representación, comencemos a analizar. Decimos, si el d comienza a aumentar, si este d aumenta, elevado al cuadrado, ¿sí? Si él aumenta, lo elevamos al cuadrado y lo que va a suceder es que toda la cantidad, cualquier cantidad que hay arriba, lo divides entre d al cuadrado, entonces el r debe salirte pequeño. Él debe disminuir. Si el d vuelve a aumentar, él sigue aumentando, el r va a disminuir aún más. Por ejemplo, si tuviéramos esto, r es igual a 1 y vamos a decir de que el d, solamente la constante vale 1. El d voy a decir de que vale 1. 1 al cuadrado. Así que el primer valor, 1 entre 1, es 1. Pero ahora veamos si el d ya no vale 1, sino 2. Sería 1 sobre 2 elevado al cuadrado y esto nos sale un cuarto. Y vamos observando de que aquí vale 1, el otro vale un cuarto. A medida que el d está creciendo, crece de 1 a 2, el r está disminuyendo de 1 a un cuarto. Y veamos, si fuera 3, y con esto vamos a terminar nuestro análisis. Si fuera 3, sería 1 sobre 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, entonces esto nos sale 1 sobre 9. Eso quiere decir de que hay una relación inversamente proporcional entre R y el diámetro. A medida que el diámetro va creciendo de 1 a 2 a 3, la resistencia va disminuyendo de 1 a un cuarto, de un cuarto a un noveno. Entonces, como estamos viendo, hay una relación de inversamente proporcional. Así que toda relación inversamente proporcional tiene una gráfica. Y la gráfica correspondiente de las inversas, vamos a llamarlo así, todas las inversas, sus gráficas son de caída rápida, así, pero sin tocar al otro eje. Entonces, aquí vamos a decir y por aquí arriba, esta es la variable y esto es la variable x. Entonces, esto es para una relación inversamente proporcional. Ahora, ¿qué debemos dibujar aquí? Si r y d cuadrado también son inversamente proporcional, podemos dibujar cualquier curva. Y esa curva, pero esa curva debe tener esta forma. Una curva de caída rápida, pero sin tocar el otro eje. Y esto sería la relación. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos dice así: se recubre el resistor de 24 ohmios de un material aislante. Estamos recubriendo ese material conductor, pero con un material aislante. Explique las razones de las diferencias entre las propiedades eléctricas del material aislante y de las propiedades eléctricas del cable. Tenemos este cable que recubre a este material conductor. Debemos saber de que ambos, tanto el cable como también el material conductor, tienen en su interior átomos. Esos átomos que van a estar en su interior están constituidos por electrones y protones. Entonces, electrones, protones y neutrones. Así que esto es lo primero que nosotros debemos saber para poder explicar esas propiedades eléctricas. Entonces, vamos a decir de que en el núcleo deben haber cargas positivas y cargas neutras, pero solamente vamos a asumir esas cargas positivas. Mientras que en la parte exterior debemos tener electrones. Por favor, no olvidar este tipo de composición. Electrones. Pero los electrones están girando, moviéndose alrededor del núcleo. Pero hay electrones que están mucho más lejos del núcleo, no van a estar siendo atraídos con tanta intensidad. Esos electrones van a ser los que están en la última capa.
Estos electrones de aquí, de la última capa, con una pequeña cantidad de energía, ellos pueden salir libremente y moverse alrededor de todo el espacio. Pero ya sabemos de que tanto el conductor como el aislante, ellos dos no tienen solamente un átomo, sino tienen, en ese caso, tienen millones de átomos. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando tienen millones de átomos? Y así vamos a entender la diferencia. Cuando tenemos millones de átomos, vamos a también tener alrededor de aquí, de esta estructura, vamos a tener muchos electrones libres. Y esos electrones libres, como su nombre lo dice, pueden moverse con libertad por todo ese espacio que les sobra. Ahora, veamos la diferencia entre un aislante y también entre un conductor. Para el caso de los conductores, vamos a tener esto. Tenemos que en los conductores vamos a tener átomos, pero alrededor de esos átomos vamos a tener muchos, millones de electrones libres moviéndose sin orden alrededor de ellos. Pero en los aislantes, también para esos átomos, pero tenemos pocos electrones libres. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos electrones libres en el caso de las propiedades eléctricas? Y la respuesta es esta, que si nosotros agarramos y colocamos, por ejemplo, aquí, cable conductor lo colocamos aquí y este cable conductor lo colocamos bajo un voltaje, bajo una batería, lo conectamos con una batería, vamos a ver de que aquí va a haber un flujo de corriente. Esa corriente va a comenzar a fluir debido a la presencia de los electrones libres. Los electrones libres van a tener esa propiedad. Cuanto más electrones libres tengamos aquí en este material conductor, más fácil será que la corriente comience a fluir. Pero si en vez de un conductor colocamos un aislante, entonces la corriente, aunque tengamos el voltaje, la corriente no se va a producir en este circuito. Esto es las propiedades eléctricas de esos materiales aislantes y también conductores. Entonces, en resumen, ¿qué podríamos escribir aquí? Sería esto. En los materiales conductores se tienen muchos electrones libres comparado con los electrones libres de un aislante. Esa sería nuestra primera parte. Esto hace que al colocar estos materiales, tanto el aislante como el conductor, bajo una diferencia de potencial o también llamado voltaje, se produce una pequeña corriente en los aislantes, pero una gran corriente en los conductores. Esa sería una respuesta aceptable para esta parte E. Continuamos. En esta pregunta nos dice así, un circuito eléctrico consta de una fuente conectada a un resistor de 24 ohms. Bien, aquí tenemos los símbolos. Él es la fuente. Bien, él está conectada a un resistor de 24 ohms. Aquí está nuestro resistor. Estamos solamente identificando en paralelo con un resistor variable de resistencia R. Recuerden de que un resistor variable es aquel elemento eléctrico donde nosotros podemos cambiar este valor de la resistencia. Puede ser una resistencia de 0, puede ser una resistencia de 1, pero este símbolo te dice de que puedes ir cambiando este valor según te convenga. Pero él no. Él siempre va a ser 24 ohms. Así que por favor debemos entender esto. Esta resistencia no puede cambiar. Siempre le llamamos una resistencia fija. Mientras que él sí puede ir cambiando dependiendo de nuestras necesidades. Digamos, la fuente tiene un FEN, una fuerza electromotriz de 12 volts y una resistencia interna de 11 ohmios. Así que esta fuente que tiene 12 volts, ellos dos van a formar juntamente con esta resistencia, la resistencia que tenemos aquí, le van a llamar resistencia interna. En otras palabras, esta resistencia es parte de la fuente que tenemos aquí. Esto es parte de. Ahora sí, lo que nos dicen aquí es lo siguiente. Las fuentes de potencia, ¿ya?, suministran la máxima potencia a un circuito externo cuando la resistencia del circuito externo es igual a la resistencia es igual a la resistencia interna de la fuente de potencia. Entonces, veamos, aquí hay una condición, por favor, y lo estoy haciendo bastante lento para que ustedes lo puedan entender. Condición.
hay una condición aquí, que las fuentes de potencia suministran la máxima potencia. Van a suministrar la máxima potencia al circuito externo solamente cuando la resistencia externa del circuito, la resistencia externa, es igual a la resistencia interna de la fuente de potencia. Esta es la fuente de potencia. Entonces, aquí hay una condición y con eso nosotros vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué es lo que nos pide? Uno, determine para este circuito el valor de R para el cual se suministra la máxima potencia al circuito. Entonces, nos piden para la máxima potencia al circuito. ¿Y cuando tenemos la máxima potencia a un circuito externo? Ya sabemos cuando la resistencia interna, que debe ser L, debe ser igual a la resistencia del circuito externo. Entonces, este juego de palabras nos puede complicar si nosotros estamos en un examen y tenemos que verlo parte por parte. Veamos aquí. En la imagen estamos mostrando aquí lo siguiente. He borrado esta parte del voltímetro, lo he borrado porque el voltímetro es un dispositivo externo al circuito que tenemos. Esto solamente nos va a servir para medir el voltaje. Así que voy a eliminar esa imagen para que no te confunda. Y lo único que tenemos es 12 volts, que es la fuente de potencia, y tenemos una resistencia interna. Lo he pintado con todo, o sea, lo hemos colocado en un rectángulo azul porque todo esto es la fuente. Esto de aquí es una fuente conectada al circuito externo y el circuito externo es todo esto. Así que nosotros tenemos aquí esto de aquí, estos dos elementos, le vamos a llamar el circuito externo. Y además a esto de aquí le llamamos la fuente. Esto es la fuente. No te olvides de que una fuente real siempre tiene una fuerza electromotriz y tiene también una resistencia interna. Entonces, el de aquí, el de adentro, le llamamos una resistencia interna. Muy bien. Entonces, ahora veamos. Ahora debe tener más sentido nuestra condición. La máxima potencia a un circuito externo, aquí, la máxima potencia que se puede generar aquí, cuando la resistencia del circuito externo, cuando toda esta resistencia del circuito externo es igual a la resistencia interna de la fuente. Entonces, solamente vamos a tener una máxima potencia cuando esto de aquí, todos estos dos elementos, estos dos resistores, formen una sola resistencia y esa resistencia tiene que ser igual a la resistencia interna. Entonces, esa es la condición que nosotros tenemos. Que la resistencia, entonces aquí vamos a colocar condición. Nuestra condición es esta. Que la resistencia interna es igual a la resistencia equivalente, porque tenemos dos, entonces la resistencia equivalente del circuito externo. Muy bien, ahora sí, con esto ya nosotros podemos desarrollar lo que nos están pidiendo. La resistencia, la resistencia del circuito externo son dos, y si son dos, voy a considerar de que él va a tomar un valor de R, y ellos dos están en paralelo. No te olvides de que estas dos resistencias están en paralelo. Y como están en paralelo, entonces nosotros sabemos cómo se puede encontrar la resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente lo tenemos que igualar a 11 ohmios. Y vamos a colocarlo entonces de esta manera. ¿Cómo puedo encontrar la resistencia equivalente? Y eso lo vamos a ver con nuestra nota. Como ya les había indicado, entonces vamos a tener aquí la siguiente forma. Aquí tenemos un caso bastante especial. Y eso es que cuando tenemos resistencias en serie y resistencias en paralelo. En el caso de tener resistencias en paralelo, como en este caso, cuando tenemos uno, dos, tres o muchas resistencias en paralelo, entonces lo que nosotros sabemos según el cuadernillo y según la teoría que nos han enseñado es que la resistencia total
que puede reemplazar a todos ellos por una sola debe ser calculado así, como 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así sucesivamente. Debemos sumar todas las inversas. Ahora entonces, en nuestro problema, lo que nosotros vamos a realizarlo va a ser utilizando esta fórmula. Y vamos a indicar aquí lo siguiente. Esto, para reducirlo, vamos a hacer lo siguiente. La inversa de la resistencia total debe ser igual a 1 sobre la inversa de 24 más 1 sobre la inversa de esa resistencia. Entonces, como le vamos a llamar resistencia total, entonces aquí ya no le colocamos equivalente, sino total. Ahora sí, vamos a desarrollar esto. Esto debe ser igual. Entonces, vamos a ver lo que nos sale aquí. Desarrollando esto, vamos a utilizar el método más tradicional para poder desarrollar esto. Así que vamos a colocar todo en X, el por él y el por él. Así que esto debe ser R más 24 y abajo debe ser 24 por R. Ahora, vamos a invertir porque nosotros tenemos aquí la resistencia total del circuito externo, pero arriba, y aquí está abajo. Lo vamos a invertir. Lo que está en el denominador lo subimos al numerador y aquí también lo mismo. Así que vamos a tener que la resistencia total debe ser igual. Invirtiendo esta última parte sería aquí. 24R y abajo R más 24. Y esta expresión es lo que vamos a reemplazar aquí, en nuestra condición. La resistencia interna ya sabemos cuánto vale. Resistencia interna vale 11 ohmios. Y esto debe ser igual a toda esta cantidad que tenemos aquí. Y ahora sí, con esta igualdad debemos encontrar cuánto vale R. Eso es la pregunta para este problema. Entonces vamos a agarrar y hacer que él pase a multiplicar. Y tendríamos lo siguiente. 11 por R más 24 debe ser igual a 24R. Esto sería 11R más 11 por 24 es igual a 24R. ¿Listo? Vamos a pasar esto entonces a restar y ya tendríamos nuestra expresión. Utilizando nuestra calculadora, vamos a obtener el siguiente valor. Y el valor que nos sale es 20.3 ohmios. Ese sería el resultado de la resistencia. Muy bien, ahora sí, pasemos al siguiente problema. En esta pregunta nos dice así, calcule la lectura del voltímetro. Voltímetro, ya sabes que el voltímetro es un instrumento que nos va a ayudar a medir el voltaje de ciertos elementos. A ver, calcule la lectura del voltímetro para el valor de R que determinó en F1. Entonces voy a colocar aquí nuestra imagen. Esta es la imagen que nosotros vamos a utilizar. Nosotros tenemos aquí lo siguiente, una fuente de 12 volts, de 12 volts tenemos una resistencia interna, tenemos una resistencia de 24 y esto era el valor de la resistencia que hemos conseguido que vale 20.3 ohmios. Aquí nos falta todavía eso, 20.3 ohmios. Y nos piden cuánto vale la lectura del voltímetro, pero para este elemento. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Qué es la lectura del voltímetro y cómo poderlo calcular? Y bien, entonces el voltímetro lo vamos a dibujar así. Ya había aquí un aparato que le habían llamado B, así que esto era un voltímetro. Obviamente que este estaba unido, su otro extremo estaba unido aquí. Así que esto era nuestro voltímetro. El voltímetro nos sirve para medir el voltaje entre estos dos puntos. Entonces, si a este punto yo le voy a llamar A, punto A, y a este otro extremo le llamo B, entonces el voltímetro mide la diferencia de potencial tanto de A con B. Pero yo observo de que aquí tengo dos resistencias en paralelo y como están en paralelo, puedo utilizar este método de letras. Si aquí es B, aquí también debe ser B y aquí también debe ser B. Y por aquí también debe ser B. Por la parte de abajo, aquí también sería A porque no cambias de letra cuando no hay ningún otro elemento. Aquí solamente es un alambre, así que si es un cable, no va a cambiar de letra. Y por aquí también sigue siendo A. ¿Y esto por qué lo hacemos?
Porque debes recordar que cuando tenemos resistencias en paralelo, el voltímetro o la diferencia de potencial que hay en este elemento, lo voy a pintar de este color amarillo, entre este elemento y este otro elemento, este elemento resistivo, entre ellos dos, el voltaje, o mejor dicho, la lectura del voltímetro siempre debe ser la misma cuando son paralelos. Así que si el voltímetro mide 8 volts, esa es la lectura del voltímetro, mide 8 volts debe medir para él como también para él. Esto, en otras palabras, vamos a decir de que él funciona así. Si esto de aquí todavía ha sido un poco confuso, vamos a recordar todavía un poco más de esto. Si tienes el voltímetro y lo sacas de ahí, este voltímetro, y vas a utilizar las patitas del voltímetro, te vas a apoyar de esas dos patitas y dices, bien, voy a utilizar aquí una patita va a ir para esta dirección y la otra patita va para esta dirección. Cuando utilizas este voltímetro para poder medir el voltaje o la diferencia de potencial, vas a ver de que la diferencia de potencial para este voltímetro debe ser igual también a la diferencia de potencial cuando llevas al voltímetro y lo vas a colocar sus patitas, lo colocas aquí. Debes tener la misma diferencia de potencial o o el mismo voltaje. Bien, ahora sí. ¿Y cómo calculamos este B? Esa es la pregunta más difícil. ¿Cómo debo calcular este B o este B? Entonces, como ambos B van a ser iguales porque estos elementos están en paralelo, entonces lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Si yo puedo saber cuánto es la corriente que pasa por aquí, o si puedo saber cuánto es la corriente que pasa por aquí y lo multiplico por la resistencia, esta es una forma. Si tú sabes cuánto vale esta corriente, que le vamos a llamar corriente 1, y a esto de aquí le vamos a llamar corriente 2. Si tú agarras y quieres saber qué es lo que va a medir el voltímetro mide la resistencia que tienes aquí multiplicado por la corriente que está pasando. Esa es la lectura del voltímetro. Así que si tú conoces esta corriente, lo multiplicas por 20.3 y el problema ya está resuelto, porque ya sabes la lectura del voltímetro. Pero en este caso, como este voltaje también debe ser la misma que él, entonces si tú supieras cuánto vale la corriente por aquí, esa corriente multiplicado por 24 es la lectura del voltímetro. Corriente 1 por 24 sería esa lectura del voltímetro. Ahora, y si ni los dos puedes conocer las dos corrientes, no conoces, entonces, ¿cómo podrías hacer? Hay otra forma que también puede ser muy útil para tu examen. Y es considerar lo siguiente. Ya habíamos dicho en el problema anterior que esta resistencia, la resistencia interna, debe ser igual a la resistencia total. Y con esa idea es como nosotros fuimos trabajando. Entonces, en vez de tomarlo de forma independiente, tú puedes sustituir a ellos dos con un solo resistor. Este resistor, según la condición de la pregunta anterior, él vale 11 y él también vale 11. ¿Sí? También podemos hacerlo de esta manera. Entonces, tú puedes decir, bien, si los dos al momento de sustituirlo me debe de salir 11 y él también vale 11, entonces ahora yo voy a buscar encontrar cuánto vale su voltaje de él. Entonces, para poder hallar su voltaje de él, agarramos y utilizamos nuestro voltímetro. Nuestro voltímetro nos dice lo siguiente, que desde esta patita lo extendemos hasta aquí y de aquí también lo extendemos hasta aquí. Entonces, extendiendo estas patitas, ahora nosotros vamos a saber aquí lo siguiente, que al momento de querer medir el voltaje para él, ese voltaje debe ser igual a la corriente que circula por aquí, que naturalmente esta corriente no es ni él ni él. Es una corriente que le vamos a llamar corriente I. Así que si nosotros agarramos y multiplicamos I por 11, debemos tener este voltaje. Entonces, esto sería I por 11. Ahora, ¿cómo conseguimos I? Entonces, observa de que esta corriente va a ir moviéndose por todo este circuito
Así que esa corriente también debe estar fluyendo por todo este lugar. Por aquí y luego sube por aquí, pasa por la fuente, también pasa por esta resistencia de 11 y luego gira otra vez por aquí. Así que aquí tenemos un circuito cerrado donde nosotros podemos utilizar la ley de Kirchhoff o la ley de la conservación. Entonces voy a aplicar la ley de la conservación de la energía, la ley de Kirchhoff para encontrar la corriente. Tú encuentras la corriente, lo multiplicas por 11 y ya tienes el voltaje de esta resistencia. Pero eso sí, no te olvides que este voltaje de aquí es el mismo voltaje también para él y también para él, porque el voltaje de él, si nosotros vamos a ubicar las letras que tenemos aquí, arriba tenemos un B, aquí tenemos un B, entonces esto sería B y esto sería A. Entonces, el, la lectura del voltímetro entre B y A es lo mismo que tomar para él, o también lo mismo para tomarlo para el equivalente. Esa es la ventaja de estar en un circuito en paralelo. Entonces, ahora sí, simplemente encontramos la corriente. Y esa corriente nos dice así, que la suma, esta es la ley de la conservación, la segunda ley de Kirchhoff, la segunda ley nos dice de que la suma de todos los voltajes debe ser igual a cero. Entonces, aquí nosotros vamos a comenzar con 12. Con 12 sería más 12 es el voltaje de la fuente. A eso debemos sumarle el voltaje de él. Pero el voltaje de él, siempre de los resistores, debe ser negativo. Así que debemos multiplicar 11 por I. Negativo menos 11 por I. Y a esto debemos sumarle el voltaje de él, que es también menos 11 por I. Y esto es igual a cero. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que 12 es 12 menos 11i. Menos 11i sale menos 22i. Y esto es igual a cero. Por lo tanto, la corriente al momento de utilizar nuestra calculadora para encontrar esa corriente, va a ser esto. Muy bien, ahora sí, al dividir esto nos va a salir 12 entre 22. Esto es igual a 0.5454 amper, que son las unidades de la corriente eléctrica. Entonces, esto de aquí lo podemos aproximar, pero no te preocupes, como no te piden la corriente, simplemente lo podemos dejar así. Y ahora vamos a buscar el voltaje. Ahora sí, para encontrar el voltaje, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente la lectura del voltímetro es esta corriente multiplicado por 11. Pero vamos a darnos un espacio. Listo. Bien, ahora sí. Calculando B. La lectura del voltímetro. Y esta lectura del voltímetro debe ser igual a 0.5454 amper multiplicado por 11 ohms. Y esto nos va a salir 6 volts. Esto sería la diferencia de potencial que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos concluir? Que son 6 volts para esta resistencia, la diferencia de potencial, o mejor dicho, la lectura del voltímetro, pero eso es lo mismo para él. Aquí también son 6 volts que debe medir él y él también debe medir también los 6 volts. En esta última pregunta nos dicen así: calcule la potencia disipada en el circuito cuando se está suministrando la potencia máxima al circuito externo. Entonces, cuando se suministra la potencia máxima, recuerda de que se cumplía que la resistencia externa, esta resistencia externa y la resistencia interna son iguales.
Entonces, si nos dicen la potencia total disipada en el circuito, esto es todo el circuito en forma resumida, entonces nosotros vamos a tener aquí que cuando la corriente comience a pasar, esa corriente que ya hemos calculado en el caso anterior, cuando comienza a pasar por esta resistencia, se va a liberar energía. Entonces voy a colocar aquí, se va a liberar energía calorífica. Esta corriente pasa por aquí, aquí también pasa esta corriente y esta corriente también pasa por aquí. Entonces, al pasar la corriente a través de un elemento resistivo, lo que dice Jules es que aquí se va a ir liberando energía. Y esa energía liberada por unidad de tiempo, va a ser la potencia total disipada. Entonces, no solamente aquí, aquí también se va a dar el mismo caso, va a haber energía liberada. Y de la misma forma, esta energía liberada, si tú lo divides entre el tiempo, tienes la potencia. Ahora, ¿qué es la potencia? Y para eso debemos recordar que en el cuadernillo ya está la fórmula de la potencia de un elemento resistivo. Y aquí tenemos la fórmula, donde la potencia es igual al voltaje, al voltaje, pero el voltaje aquí para este resistor multiplicado por la corriente. O también puede ser igual a la corriente elevado al cuadrado, la corriente que circula por este resistor elevado al cuadrado por la resistencia. Pero la resistencia sí se conoce y también se conoce la corriente. Así que podemos utilizar esta fórmula para poder encontrar la potencia. Entonces, la potencia total, nosotros vamos a indicarlo así. Potencia total. La potencia total disipada es igual a la potencia de la primera resistencia, más la potencia de la segunda resistencia, del segundo elemento resistivo. Y ahora esta potencia total debe ser igual a la corriente que circula, pero no te olvides de que esta corriente es la misma también aquí, porque está circulando en todo este circuito. Y habíamos visto ya en el caso anterior que la corriente era 0.5454 amperes, pero también esto salía de dividir 12 entre 22. Entonces, en vez de estar colocándolo de esta manera, para que nos salga un poco mejor porque los valores son exactos, vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente. La corriente, vamos a decir, 12 tiene mitad y 22 también tiene mitad. Así que esto es como expresar 6 entre 11 amperes, que también sería otra forma de encontrar la corriente en vez de estar colocándolo en decimales. Entonces tenemos aquí la corriente. Entonces aquí sería la corriente sería 6 sobre 11 elevado al cuadrado multiplicado por esta resistencia, por la resistencia 1. Entonces que también sale 11, más la potencia de aquí, la potencia 2. La potencia 2 también es la corriente, que sería 6 sobre 11 elevado al cuadrado, y todo eso multiplicado por el valor de su resistencia, que vale 11. Ahora sí, con la calculadora para poder encontrar la potencia total. Y esto nos va a salir 6.54 watts. Muy bien, chicos, esto es todo. Este problema ha sido bastante amplio. Que tengan un buen día y no te olvides de escribirme si tienes alguna duda. Chao, chao.